Abrimos un nuevo programa de preguntas y respuestas, iniciándolo con la que viene de Irene Oliva y dice: si un hombre, padre de familia, muere y durante toda su existencia fue duro y en ocasiones hasta cruel, abusó de sus propios hijos en todos los aspectos posibles, de su esposa y siempre fue mazón y se burló y blasfemó contra Dios. ¿Qué fue de él al morir? ¿Dónde se encuentra ahora si nunca se arrepintió y siempre estuvo firme en sus condiciones? Cuando una persona que se llama creyente abusa, golpea, blasfema de Dios, etc., pone de manifiesto que nunca fue salvo. Porque el creyente vive a Cristo, y el que no ama a su hermano, dice Juan, está en muerte. Primera carta, capítulo 3, versículo 14. Todavía más, Juan afirma que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan 4, 7. De manera que quien muere sin ser salvo está eternamente condenado. Jorge Piña: hola pastor, ¿se puede considerar yugo desigual si yo soy católico y mi esposa es evangélica? Se considera yugo desigual a la unión de un cristiano y un idólatra. Dios es bueno. He escuchado que en tiempo del antiguo pacto, si el hombre de una casa tomaba en adopción a un niño o hombre, éste tomaba parte en su genealogía y herencia como si hubiera sido concebido por él. ¿Es cierto? ¿Tiene alguna cita bíblica? Y también dicen que Jesucristo tomó parte de la genealogía de José, esposo de María. Aunque no hay un mandato específico en la Biblia que diga que un hijo adoptivo tenía exactamente los mismos derechos que un hijo biológico, la interpretación de las Escrituras sugiere que la adopción implicaba la inclusión plena en la familia con derechos comparables, especialmente en lo que respecta a herencia y a cuidado. José, el marido de María, era descendiente de David y heredero del trono, por ser a él a quien le correspondía en la línea sucesoria. Estos derechos le son transferidos a Jesús al ser adoptado como hijo suyo, de modo que legalmente era el mayor de la familia y el heredero del trono de David. Dios es bueno. Dios lo bendiga, Pastor Samuel. En Corintios dice: procurad los mejores dones. ¿Podría darnos un poco de luz acerca de cómo se procuran? Muchas gracias. Paz a su persona. La palabra traducida como procurad es la palabra anhelad. Expresa un deseo intenso. Los dones no se adquieren por deseo del creyente, ni le son dados porque ore o pida por ellos, sino que son dados soberanamente por el Espíritu Santo. Primera a Corintios 12:11. Pero el cristiano espiritual debe anhelar que la Iglesia tenga creyentes dotados con los mejores dones, que son aquellos que conducen a la edificación. Los corintios deseaban los dones espectaculares como el de lengua. Pablo les enseña que es el de menor importancia y que todos los dones mejores son los de enseñanza para edificación. No enseña el texto que un creyente procure alcanzar para sí los mejores dones, porque eso no es suyo, sino del Espíritu. Pero se pide que anhele, que desee que la Iglesia tenga creyentes dotados con los dones de enseñanza para edificación. Lo voy a decir en una forma muy coloquial. Anhelad la edificación y no el espectáculo. Juan Méndez: Marcos 1, 4, 11, Reina Valera 60, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La pregunta es:
se habla de bautismo de agua en el Antiguo Testamento, lo que he leído es que un animal llevaba el pecado del hombre en el sacrificio de animales por los pecados del pueblo. ¿Por qué en los evangelios aparece bautismo de agua para perdón de pecados y dónde da Dios esas instrucciones de que se hiciese el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados? Mira, debes ligar el texto con todo el contexto, de modo que se lee: salían a Juan, a él, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él, por Juan, en el río Jordán, confesando sus pecados. Marcos capítulo 1, versículo 4. Confesar sus pecados era reconocer su condición delante de Dios y creer en el mensaje que Juan predicaba y que anunciaba la venida del Salvador del mundo. Como dice literalmente la Escritura, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El bautismo de Juan, lo mismo que el bautismo cristiano, no salva a nadie, es simplemente el testimonio de fe del que es bautizado. Y el que era bautizado por Juan, previamente, se había arrepentido confesando sus pecados. Juan Méndez. En el vídeo de YouTube, el hermano Samuel da una exposición sobre los manuscritos griegos donde se han hecho las diferentes versiones o traducciones de la Biblia. En dicha exposición dice que quien no sabe griego con 5 buenas traducciones puede tener una traducción fiel del original griego. Mi pregunta es, ¿podría decir cuáles serían esas 5 versiones o traducciones de la Biblia en español? Gracias. Cito algunas buenas traducciones, pero no quiere decir que sean las únicas. Reina Valera, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, Biblia Textual Primera y Segunda Edición, y Biblia Cantera Iglesias. Cristian Cerduela, mi pregunta sería, ¿cuáles son las diferencias entre corazón, alma y mente? Y un resumen breve. ¿Cuáles son sus funciones en el hombre? Gracias. Mira, voy a procurar ser muy sintético porque me estás formulando una pregunta que necesitaría como mínimo 1 hora para indicar algunas cosas sobre esos diferentes elementos de la parte espiritual del hombre. Pero voy a ser sintético en esta respuesta. El espíritu se relaciona con la conexión con Dios. El alma con la vida interior y la personalidad. El corazón con las intenciones y los deseos más profundos. Y la mente con el pensamiento y la razón. Todos estos aspectos son vistos como interrelacionados y necesarios para una vida plena. Fernando Rivero, ¿qué significado tiene el relato del versículo de 2 Reyes 6:1-7? Eliseo hace flotar el hacha. ¿Qué aplicación tiene para nuestra vida? Disculpa si ya he respondido esto. Mira, hacer flotar el hacha caída en el río no tiene otra explicación ni otra aplicación que la de un milagro que se operó por el poder de Dios. Eso no tiene en sí mismo, el hacer flotar un hacha de hierro, no tiene en sí mismo ningún significado para nuestra vida, salvo que debemos creer y confiar en que Dios puede hacer un milagro, que es algo imposible para nosotros. Juan Pico, ¿cuál fue el pecado específico que cometió el hijo pródigo? ¿Incurrió en algún pecado el hijo que se quedó en casa? ¿Cuál? No hay pecado específico, sino muchos en la vida del pródigo, porque fue a la provincia apartada y el texto bíblico dice, allí vivió perdidamente. El hijo que se quedó en casa manifiesta varios pecados, pero esencialmente era un egoísta, lleno de resentimiento e incapaz de perdonar. Juan Rojas,
Aclaro que estoy convencido de la posición premilenarista, pretribulacional que usted expone, debido a su fuerte raíz bíblica que no fuerza el contexto. Pero quisiera preguntarle si esta percepción es correcta. Si la Iglesia pasa por la gran tribulación, o por la mitad de ella, entonces, ¿cuál sería el propósito de la Iglesia en ese tiempo de gran aflicción? Dios no hace nada por capricho, y ese tiempo de angustia es claramente definido como la angustia de Jacob, Jeremías 37, por lo que la Iglesia no tendría ni parte ni arte en ese tiempo. Ahora, si el propósito es para pulirla, perfeccionarla, santificarla, entonces, ¿no es eso lo que ha vivido siempre la Iglesia en todos los siglos por la obra del Espíritu Santo en ella? ¿Es correcta esta apreciación? Muchas gracias. Primeramente, antes de pasar adelante en la pregunta, aunque se dice que la angustia es para Jacob, también se dice en Apocalipsis capítulo 3 que la ira de Dios, la angustia que vendrá sobre el mundo entero para probar a los hombres del mundo. Si la Iglesia pasara parte de la tribulación, tendría el mismo propósito que tiene hoy, la misma misión, lo que Cristo le encomendó, predicar el Evangelio. La tribulación que se dice de Jacob alcanza a todo el mundo, no solo a los judíos. De todos estos, de los judíos, solo una parte muy pequeña será guardada por Dios durante ese tiempo, y que es el remanente fiel, ya que el resto ha firmado el pacto con el anticristo, y no todo Israel, en el sentido numérico de descendientes de Abraham, van a ser salvos, sino solo los que son de la fe de Abraham. La idea, de que la Iglesia pasará por la tribulación para purificarse es ignorar que cuando Cristo perdona el pecado de un salvo, perdona todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, y no hay necesidad de purificación, ni la tribulación puede perdonar ningún pecado. Edith Cárdenas. Estoy leyendo el segundo libro de Samuel y en el capítulo 6, versículo 8 dice que Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte, pero en el capítulo 21, versículo 8 dice que colgaron a 5 hijos de ella. Perdón, pero no entiendo. ¿Podría explicarme? Según los expertos en idioma hebreo, la mención de Mical en 2 de Samuel 21:8 debe leerse Merab, que era hermana de Mical, que fue la esposa de Adriel y que tuvo 5 hijos que fueron entregados a los Gabaonitas por David. Deino. Si oramos demasiado y sin cesar por la salvación de un incrédulo, podemos decir que tarde o temprano se salvará sin lugar a duda. La salvación de un incrédulo no depende de la oración de intercesión, sino de la fe que deposite el incrédulo en Cristo. Sin embargo, la Biblia nos manda orar por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 1 y 2. Insistamos en la oración por los perdidos, rogando a Dios que su Espíritu les convenza de pecado para que sean salvos. Conozco personas que estuvieron orando toda la vida por alguien y ese alguien fue salvo después de la muerte de aquel que oraba por él. José Gavarri, los que pequen en el milenio morirán instantáneamente. Mira, no hay ninguna referencia bíblica que justifique eso, porque no todos los que están en el milenio son salvos. Pero hay algunos indicios de que tal vez pudiera ocurrir en determinadas circunstancias, porque se lee: no habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Isaías 65:20. Juan José Gavarri, ¿habrá un arrebatamiento cuando termine el milenio? No se enseña nada de eso en la Biblia. Luego del milenio habrá una batalla de los hombres contra Dios, y después de eso, cielos nuevos y tierra nueva. Emanuel Jiménez Silva. Cuando en Gálatas se menciona que los que practican tales cosas no heredarán el reino, ¿significa que no son salvos o que no tienen vida eterna? ¿Podría haber alguna diferencia entre el reino
y salvación. La referencia que está en Gálatas 5:21, lo que Pablo enseña es que quien practica habitualmente esos pecados no es salvo. No se trata de una caída ocasional que por la confesión restaura la comunión con Dios, sino de la práctica habitual del pecado, propia del que no ha nacido de nuevo. Primera carta de Juan 3, 6, 9. Estos que pecan habitualmente no pueden esperar a entrar en el reino de Dios, porque para ello es preciso el nuevo nacimiento. Juan 3, 3, 5 y 7. José Villanueva. Leyendo el libro de Esther me doy cuenta de que el odio que Amán desarrolló hacia los judíos fue por causa de Mardoqueo, ya que no le reverenciaba. Mi pregunta es, ¿era malo dar reverencia a Amán? ¿Iba esto contra alguna ley? ¿Y honrar era considerado como un tipo de adoración? Por supuesto que lo que Amán pretendía era una pleitesía que no le correspondía al hombre. Amán odiaba a los judíos porque no se arrodillaban delante de él. Dios quitó al perverso Amán de en medio porque había determinado exterminar a los judíos, recibiendo en sí mismo la recompensa que merecía ese instinto criminal. El hombre Mardoqueo, el judío Mardoqueo, no se arrodillaba delante de un hombre, porque esa pleitesía se debe solo a Dios. José Mendívil. El Salmo 82:1 habla de concilio divino. Ya contesté la pregunta. Y recuerdo que la Biblia no enseña nada de esa supuesta doctrina de concilio divino. José Mendívil. Si el discípulo del apóstol Juan, como Policarpo, enseñaba la verdadera doctrina apostólica de primera mano, y éste a su vez a su discípulo Ireneo de Lyon, y este último a Hipólito de Roma, los cuales condenaron la herejía modalista unicitaria en su momento, podría decirse que la Iglesia primitiva ya condenaba la enseñanza desde los primeros siglos de la Iglesia. No es que condenara el unitarismo, es que nunca enseñó eso como doctrina. La idea de un Dios uno en cuanto a personas es negar la Trinidad, que la Iglesia apostólica reconocía desde el principio de su historia. Ángela Silva, Pastor Samuel, en mi denominación hay algo establecido por la dirección de ancianos. Un recién convertido al Señor no puede bautizarse por medio que todavía no ha dejado de fumar. ¿Es una administración bíblica o legalista? Estimada Ángela, no puedo contestarte la pregunta, porque se trata de responder a algo de tu iglesia. Y no es ético hablar de una iglesia local sin que estén presentes o sin el consentimiento y conocimiento de sus líderes. Ángela Silva, Pastor Samuel, la fe siempre tiene que descansar en la verdad de Cristo y la soberanía de Dios. La fe que salva descansa en el Salvador. La fe de creencia, de doctrina, asume toda la verdad bíblica y por tanto asume la soberanía de Dios. Ismael Orense. Hola, Pastor Samuel, tengo una pregunta sobre la cristología y el tema de la kenosis. En la carta a los Filipenses 2, 6, 7, versículo 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, pero en el versículo 7 dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. He escuchado que se dice que Jesús se despojó de su gloria y se rebajó, pero en mi opinión Jesús no se rebajó, sino que se situó en la operación salvadora. Cuando se menciona su gloria, recito el texto de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Es correcto? ¿Esa gloria que vieron los discípulos es la gloria del núcleo de Dios? ¿Cómo me podría explicar esto? El despojarse a sí mismo era necesario para tomar la forma de siervo. Imposible,
desde la única condición de Dios. Cuando el Verbo se hace hombre, por el hecho de hacerse hombre no se humilla, sino que se limita. Pero para hacerse siervo tenía que humillarse, para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gloria que vieron los apóstoles y que menciona Juan era la gloria de la gracia salvadora y de la fidelidad, lo dice el texto, en el cumplimiento de la promesa de salvación. Sin duda, alguno de ellos, como Juan, vio la gloria de la deidad en la transfiguración. Pero Juan no se refiere a ese hecho, sino a la gracia admirable que Dios mostró en Cristo. Cristian Cerreduela, la forma de pecar de Satanás y los ángeles que fueron arrastrados fue la misma que la de Adán y Eva. ¿En qué se diferenciaban? No podía ser la misma porque se trata de ángeles en el caso de Satanás y sus ángeles y de hombres en el caso de Adán y Eva. Además, Satanás y los demonios pecaron voluntariamente sin tentación alguna porque no había pecado. Fueron pecadores por la maldad que nació en ellos, mientras que a los hombres se les insinuó en la tentación un atractivo que podían alcanzar. Finalmente, a Aureliano Mendívil: creo plenamente en la palabra de Dios. Hay cosas que no entiendo, pero las creo. Por algún tiempo he tratado de conciliar dos pasajes bíblicos. Uno es Juan 18:31 y los otros Hechos 5:8 y Hechos 2:20. Mira, me resulta difícil de entender la pregunta, pero supongo que se trata de una aparente contradicción. El versículo de Juan afirman los judíos que a ellos no les estaba permitido dar muerte a nadie, porque quienes se lo prohibían eran los romanos, que habían ocupado su nación y habían impuesto sus leyes. Sin embargo, en el capítulo 5 de Hechos, la muerte de Ananías y Zafira no fue una ejecución por lapidación, sino que el Espíritu Santo les privó de la vida por el pecado cometido. Por tanto, no intervino nadie para ejecutarlos. En el tercer caso, al que el apóstol dice que estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, en ese caso, más que una ejecución, fue un linchamiento que los romanos o desconocían o no pudieron evitar. Con esto terminamos nuestro programa. Agradecemos mucho vuestra atención, agradecemos mucho las preguntas que estáis enviando. Seguid haciéndolo porque es el alma, el alimento del programa, y pido que comuniquéis a otros amigos vuestros la existencia de este programa de preguntas y respuestas para que se suscriban al canal y formulen también ellos las preguntas si así lo deseen. Mientras tanto, os enviamos un afectuoso saludo en Cristo Jesús.